Partimos. Ya. Buenos días, chicos. Entonces hacemos el inicio oficial de la clase de matemática del día de hoy. Yo soy el profesor Héctor Molina, profesor del primero Raulí. Los chiquillos se van a presentar ahí. Profesores. ¿Me ven a mí o no? Sí. Acá el profe Ricardo. Sí te ven. Bueno, hola a todos los chiquillos. Ya me saludé con mis colegas. Bienvenidos todos los chicos. Yo soy el profe Ricardo. Yo le hago clase al Roble, al Erce y a Avellano. Pero le doy la bienvenida a todos y espero que ustedes me den la bienvenida a mí también porque estamos debutando en esta clase conjunta con los chiquillos. Así que dejamos ahora al profe Reinaldo que salude. Hola, jóvenes. Acá el profesor Reinaldo. Tengo clases con el primero Canelo. Saludos. Primero Araucaria y el primero Arrayán, ¿cierto? Obviamente, un gusto trabajar con todos, y solamente es administrativo. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla porque toda la información que está en una guía Word que fue enviada a ustedes está en este PowerPoint que hicimos, ¿ya? Entonces, toda esta información ya la tienen ustedes. Lo que nos corresponde ver ahora son las potencias de base racional y exponente entero. Si bien es cierto, nosotros ya tuvimos una clase, me parece que fue la tercera clase relacionada a las potencias, nosotros vimos solamente la definición de potencia, con base entera, con número entero. Entonces, la diferencia de lo que viene ahora es que estas son potencias de base racional. Entonces, aquí viene la primera pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Quién me puede indicar qué es lo que es una potencia de base racional o qué es lo que es un número racional más que nada? Necesito, ¿dónde comparto pantalla? Ya, ahí estoy. Ya, ¿alguien me puede ir indicando en el chat o comentando respecto a qué es lo que es base racional? Un número... A ver, ¿cómo se dice esto? Como ustedes lo quieran definir, esta es una ¿Un número idea. decimal? Sí, algo racional es un número decimal. Sí, está muy bien. Pero acá es más específico cuando las potencias tienen base racional. ¿De qué otra forma se puede mencionar un número racional? De una comparación, por ejemplo, entre una fracción. Por ahí vamos, chiquillos. Es una fracción, entonces. Cuando nosotros, igual se puede expresar como número decimal, eso está clarito. Pero cuando nos referimos a las potencias de base racional, principalmente están expresadas como fracción, ¿ya? Entonces, nos vamos a dedicar ampliamos el rango y vamos a ver esas potencias. Y además con exponente entero. Les recuerdo, chiquillos, en eso hemos trabajado bastante. Todas las últimas lecciones han sido de los números enteros. Recuerden que los números enteros pueden ser negativos, positivos, ¿ya? Los números enteros son todos. Así que vamos a ver potencias también ahora de exponentes negativos, que eso es lo que vamos a explicar dentro de las propiedades que vamos a ver hoy, ¿ya? Vamos a comenzar esta unidad, antes de recordar algunas cositas de las clases pasadas, con una actividad que nos trae el profesor Reinaldo y Ricardo, porque ellos tienen un problemita, mis colegas aquí, son un poquito buenos para las apuestas, así que ellos van a realizar una apuesta que ahí le van a explicar. El profesor Ricardo va a comenzar con eso. Ya. Bueno, yo tengo que convencer a mi colega Reinaldo y ganarle la apuesta. Entonces, y necesito también que algunos de ustedes me apoyen. Bueno, algunos otros apoyarán a Reinaldo. La propuesta mía es la siguiente, chiquillos, miren. Yo le voy a pagar al profe Reinaldo y tengo que convencerlo que me acepte esta cantidad de plata. Voy a partir el primer día pagándole 1.000 pesos. El segundo día, 2.000. El tercer día, 3.000. El cuarto día, 4 lucas. Y así sucesivamente por 20 días. Entonces, por ejemplo, ya el tercer día el profesor Reinaldo ya va a tener 5 luquitas que yo le he pagado. ¿Ya? Entonces,
esta secuencia va a llegar hasta el día 20 y tengo que convencer a Reinaldo que me acepte esta apuesta, ¿ya? Yo le voy a pagar esta cantidad a él y él me va a pagar otra cantidad a mí de otra propuesta que me tiene a mí. Entonces, yo tengo que convencer a Reinaldo que acepte mi dinero a cambio del que me va a dar él a mí. ¿Ok, chiquillo? Entonces, repito por última vez, durante 20 días le voy a ir pagando 1.000 pesos por día. Esa es mi propuesta. Ahora voy a dejar a Reinaldo para que me ofrezca él a mí lo que me va a pagar él. Atento a la explicación de Reinaldo ahora, chiquillo. Yo quiero ser un poco más pillo y se me ocurrió pagarle el primer día 1 peso, el segundo día 2 pesos, el tercer día 4 pesos, el cuarto día 8 pesos y el quinto día voy a pagarle 16 pesos y hasta el día 20. Pero yo creo que yo voy a hacer que pagar mucho menos. Por ejemplo, en el día 2 yo le voy a estar gastando solamente 3 pesos. Al número día 3 ya tendría que sumar los 3 pesos que tenía considerado ganado, más los 4, serían 7 pesos. Así que yo confío que yo voy a ganar esta apuesta, ¿ya? El día sexto serían 32 pesos que tendría que pagarle. Entonces, yo por mí creo que voy a ganar menos plata. O sea, voy a perder menos plata que apostándole al profesor Ricardo. La verdad es que yo estoy un poco temeroso, igual tengo mis dudas, chiquillo, entonces me la estoy jugando toda con esto. Yo le ofrecí 1.000 pesos el primer día, jugué a ganador al tiro, o sea, lo quise tentar. Yo quiero tentar al profesor que se tiente, diga, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, y así hasta el día 20. La idea es Pero que yo sacarle más plata a Reinaldo. Entonces, nos gustaría saber las opiniones de ustedes. A yo ver, con ¿quién un peso, a quién? creo que te voy a ganar igual. Chiquillos, ahora necesitamos que ustedes en el chat, miren, de partida necesitamos que ustedes tengan ahí un lapicito, un cuaderno y empiecen a sacar un poco el cálculo, vayan tomando nota y que vayan entendiendo el problema. El profesor Ricardo está pagando 1.000, está sacando lucas el primer día, 2 lucas el tercer día y así le va pagando el profesor Reinaldo. Entonces, fíjense que en 5 días le va a pagar 1.000 más 2.000, ya llevamos 3.000, más 3.000, 6.000, más 4.000, 10.000, más 5.000, 15.000. El profesor en 5 días está gastando 15 luquitas. En cambio, el profesor Reinaldo está gastando 1 peso, más 2 pesos, 3 pesos, más 4, 7 pesos, más 8, 15 pesos, más 16, 31 pesos. Entonces, 15.000 frente a 31 pesos, ¿quién va a salir ganando? Eso es lo que necesitamos, que ustedes les damos unos minutitos para que ustedes ahí vayan con un lápiz tomando nota y aproximen más o menos. ¿Sí? Después vamos a ir avanzando en el problema, pero que vayan aproximando. ¿Quién creen ustedes que va a ir ganando? Eso es lo que necesitamos ir Yo creo sabiendo. que va a ganar más el profe Ricardo. Que va a ganar más él, aunque él esté gastando más dinero. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué dice eso? ¿Es una tinca nomás O porque te cae mejor el profe Ricardo. o te cae mal el profe Rey? Profe No, R. es que se va multiplicando por 2, entonces después más. Ah. Pero parte con 1 peso apenas. Tacaño, Reinaldo, parte con 1 peso Sí. apenas, un miserable peso. Ya nadie conoce las monedas de 1 peso, ¿cierto? Uy, Sí. pero ¿Y qué 1 tiene? peso más 1 peso. Pero tiene algo de fundamento lo que tú dices. El profesor Ricardo va sumando 1.000 pesos nomás. En cambio, el profesor Reinaldo va multiplicando su cantidad de dinero. ¿Tiene algo de sentido? Puede ser. Yo creo sí Pero que veamos qué pasa a los 10 días, profesor ya. Héctor. Veamos qué Veamos, pasa a los un 10 días. adelanto. Un adelanto, a ver. Tiro, vamos a ver. Ahí en la pantalla se ven las proyecciones de 10 días. Si ustedes se fijan, están los días, está en el pago diario y está el total establecido al lado. Entonces, Reinaldo, te llevo pagado 55.000 pesos y tú apenas me has pagado 1.000 pesos, Reinaldo. ¿Cómo es eso? sí, el profesor Ricardo no era muy bueno para las matemáticas, parece aquí. ¿Sigues ¿Ve? pensando que va a ganar el profesor Ricardo? O sea, el profesor Reinaldo, ¿qué piensan, chiquillos? Necesitamos que
que vayan comentándonos por chat o en palabras. El profe Ricardo. El ¿Qué profe pasa con el Ricardo, profe Ricardo? ¿Qué pasa con el profe Ricardo? A ver. Va a ganar, no sé, como va, no sé. Pero voy ¿va a perdiendo. ganar? En Yo el lo día veo 10 voy perdiendo. perdiendo. Ahí la Gerald Flores me dice que el profe Reinaldo, mira, aquí tengo un apoyo en el chat. Yo estoy casi arrepentido, chiquillos, porque llevo 55 lucas invertidas y apenas he ganado 1000 pesos, Reinaldo. ¿Me las va a pagar, Reinaldo? ¿Ah? El Cristóbal está por ti, Cristóbal Ayala. Vamos, profe Reinaldo. Aquí dice la Bárbara, a ver, ¿qué dice? El profe Reinaldo gana porque el profe Ricardo le pagará la suma de 55.000 y el profesor Ricardo solo 1.023. Estamos haciendo la proyección en 10 días. Recuerden que la apuesta era por 20 días, pero se ve que el profesor Ricardo está gastando más platita. Yo, así viendo los numeritos, voy por el profe Reinaldo, pero tengo mis dudas aquí porque el profesor Ricardo es un poco astuto, es listo, así que no da puntada sin hilo, no hace apuestas sin pensarla antes. Pero estoy La casi María Soledad arrepentido. también. La María Soledad también está por mí, el John. A ¿Puedo ver, arrepentirme o no? ¿Puedo arrepentirme o no hay vuelta No, atrás? ya está hecha la apuesta. Vamos a hacer algo y vamos a ver el estado de cómo está esta apuesta en 15 días. Vamos a ir avanzando, chiquillos, y vamos a ver cómo estaría en 15 días. Siguen negativos los 15 números. días. Sigo mal. Ya por Sí. Reinaldo, ¿cómo me estáis engañando? Yo hasta el momento estoy sacando 32.000 pesos, 32.767 de mi bolsillo. ¿Y tú, Ricardo? Te he pagado 120.000 pesos, Reinaldo, y tú apenas me has pagado 30 lucas. Profesor Me Ricardo siento engañado. está perdiendo un poco, chiquillo, entonces Y me quedan 5 días apenas. Me quedan 5 días para recuperarme apenas. estos cálculos se ven un poquito difíciles, pero no es tan difícil porque ustedes van sumando la cantidad que llevan con el anterior, le van siempre sumando más. Por ejemplo, el profesor Ricardo en 15 días va pagando 120.000 y el día 16 le va a tocar pagar 16.000 más, entonces a esos 120.000 le sumamos los 16 y ya tendría que pagar 136.000. Pero por otro lado, el profesor Reinaldo, que va duplicando su cantidad, fíjense que él ya va en 16.000 pagando el día 15, el día 16 le va a tocar pagar 32.000. Ahí ya está gastando un poquito más de plata el profesor Reinaldo. La Javi Fernández, primero de Llano, disculpen, dice, yo creo que el profesor Ricardo gana porque mientras en algún momento el número crecerá y se multiplicará por 2. Gracias, Pablo, por tu apoyo. Sí, Javi, si se entiende, se entiende Era la Javi. lo que tú quieres decir. Yo lo entiendo. Lo que Javi quiere decir es que el profe Reinaldo va incrementando al doble. Si ustedes se fijan, el profesor Ricardo va gastando de 1.000 en 1.000 y va gastando harta cantidad de dinero, pero lo del profesor Reinaldo empieza de 1 peso, pero miren, en 15 días ya paga 16.000 pesos porque se va duplicando. Entonces, chiquillos, ¿cuál de los dos pagos de los profesores creen que tiene algo que ver con las potencias? ¿El pago del profesor Ricardo o el pago del profesor Reinaldo? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes, chiquillos, Ricardo? ¿Cuál tendrá que ver con potencia? Ahí Pablo Beltrán no responde. Y la El Javi primero Fernández, leerse. La Javi también. que el profesor Reinaldo, el pago de él tiene que ver con las potencias. Sí, pues si ustedes se fijan, al ir duplicándose estamos hablando de potencia. Entonces, la idea de esta clase, el objetivo era que ustedes vayan viendo el poder que tienen las potencias en la vida real y en los números. Cuando hablamos de crecimientos exponenciales, nos referimos a que son crecimientos bastante grandes. No sé si han escuchado ustedes ahora cuando hablan de la curva del coronavirus que va creciendo de forma exponencial. Cuando dicen que va creciendo de forma exponencial, se refieren a un crecimiento bastante grande, ¿ya? Maite Profesor Pereira. Héctor, profe Héctor, Sí, tengo Ricardo.
Tengo mucha incertidumbre por el destino final. Ya, vamos. Veamos qué pasa en 20 días. Vamos a ver qué pasa en 20 días entonces, chiquillos. Pero Maite Voy a Pereira empezar estaba luego. levantando la mano. ¿Quería opinar algo, Maite? Le damos la palabra. ¿No? No, parece que pasó a levantar la mano. Yo no los veo a todos en la pantalla, chiquillos. Como estamos compartiendo pantalla, se ven los que van hablando nada más. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar al día 20 para que veamos qué ocurre. Y en el día 20 ahí están los resultados, chiquillos. El profesor Ricardo le tocó pagar 210.000 pesos en total. Pero el profesor Reinaldo le tocó pagar 1.048.000. Entonces, Bien, fue una buena apuesta del profesor Ricardo. Ya, fue ganamos. una buena apuesta porque empezó pagando harto, pero se dio cuenta que después no pagaba tanto. En cambio, el profesor Reinaldo pagó bastante dinero porque su apuesta era de forma exponencial. Las potencias empiezan chiquititas, chiquititas, pero van aumentando una cantidad gigante que uno no se da ni cuenta. ¿Ya? Entonces esa actividad era para mostrar, chiquillos, el poder que tienen las potencias, para mostrar cómo se crece de forma exponencial. ¿Ya? Vamos a seguir con la clase entonces, y vamos a recordar algunas cosas que va a empezar el profesor Ricardo a recordarnos algunas cositas de la clase pasada. Bueno, recordemos, chiquillos, que estamos en el contenido de potencias, ¿ya? Y acá tenemos, dice una potencia, la definición de potencia, ¿ya? Tenemos una B corta, que la ven ustedes que es la base, la N arriba, pequeñita, es el exponente, y tenemos la definición. La base elevada al exponente significa que esta base se multiplica por sí misma el número de veces del exponente. Ahí está el ejemplo, 2 veces 3 por 3 igual a 9, el resultado. Comenzamos con eso, con esa definición. Acá tenemos algunos ejemplos. Y me gustaría, bueno, los primeros ejemplos solamente la aplicación de la definición de la potencia es la multiplicación repetitiva. Y me gustaría detenerme un poquitito en el cuidado que hay que tener cuando la base es negativa y está protegida por un paréntesis o no protegida por el paréntesis. Ustedes ven ahí en la segunda columna, segunda fila, aparece -3 entre un paréntesis, elevado a un exponente que es impar. Ya conociendo el exponente impar sabemos que el resultado final va a ser negativo, y eso se fundamenta en la ley de los signos, ¿ya? Ahí nos daría -27, 3 por 3 por 3. Después abajo tenemos el exponente par, tanto el número como el signo abrazados con el paréntesis. Entonces la potencia hace efecto tanto en el signo como en el número. El resultado sería 9 ahí, porque -3 por -3 da 9. Sin embargo, bajito, no tenemos esa protección del paréntesis. Entonces aquí la sugerencia, la prioridad de las operaciones nos dice, hagamos la potencia primero. 3 por 3, 9, y después anteponemos ese signo, nos daría -9 en el penúltimo ejercicio, ¿ya? Y en el último está la novedad, chiquillos, está lo nuevo, lo que vamos a aprender hoy día. Una nueva propiedad, tal vez la más complicadita de todas, donde tenemos un exponente con signo negativo, ¿ya? Y eso va a pasarlo a... le voy a dar la palabra, me parece que el profe Héctor ahora viene con esa explicación. Eso lo vamos a ver al final, como decía el profesor Ricardo, porque ustedes no saben hasta el momento cómo resolver las potencias que tienen exponente negativo. Y en la guía que tienen que desarrollar después vienen algunos ejercicios con un poquito de maldad que le pusimos con exponente negativo. Y la idea no es complicarle a ustedes la vida, sino que la idea es que ustedes vayan aprendiendo qué hacer en esos casos. Pero aquí el profesor Ricardo les mencionaba que hay estas potencias al principio que son con factores repetitivos nomás. ¿Cuál es la diferencia de las potencias que teníamos nosotros antes, las que veíamos en la clase anterior, con las que vemos ahora? Si ustedes se fijan, acá tenemos fracciones. Entonces yo veo una potencia de fracción. Yo tengo la potencia que está aquí resuelta, 2/3 elevado a 3. Cualquiera que vea una fracción dice, yo no sé resolver potencia con fracciones. Pero sin embargo, si se dan cuenta, es lo mismo que antes. Es lo mismo que con números enteros. La fracción se repite
y la multiplicación de números racionales, de fracciones, es multiplicar frente a frente. Ya se multiplica 2 por 2, y después por 2. 2 por 2 por 2 sería 8, y 3 por 3 por 3 sería 27. ¿Cierto, profesor Ricardo? ¿Estamos bien o no? Sí, ¿Cómo muy bien. sería la potencia? ¿Cómo se resolvería la de 5 novenos elevado a 2? A ver, ¿algún chiquillo que quiera opinar ahí o no? ¿Sí? 5 ¿Cómo novenos elevado podríamos a hacer 2. esa potencia? Se pondrían los resultados al frente y se multiplicaría 5 por 5 y 9 por 9. Sí, sí, perfecto. Pondríamos los resultados 5 novenos 2 veces, porque el 2 me indica que no lo 2 veces, y multiplicamos 5 por 5 y 9 por 9. Exactamente. Muy bien. Ya. El profesor Reinaldo nos va a recordar algunas propiedades que vimos en la clase pasada, que son las propiedades elementales. Bueno, es importante igual que ustedes vayan tomando apunte y vayan haciendo después del video en su cuaderno de matemática un resumen con las propiedades de potencia para que después vayan recordando. Chiquillos, las semanas pasadas estuvimos mirando algunas potencias, algunas propiedades que son fundamentales. Y son siempre los típicos errores que se pueden confundir y ustedes se dan cuenta que los ejercicios pueden ser muy largos, pero a veces hay unas propiedades que lo disminuyen y hacen que el ejercicio no era para complicarse tanto. Por ejemplo, la potencia de base cero, ¿cierto? Cuando un cero es elevado a cualquier número, siempre va a ser cero, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener súper claro, ya sea el 0 elevado a 100, el 0 elevado a un número negativo, el 0 elevado a 3, siempre va a ser 0, ¿ya? También miramos la potencia de base 1. El 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Si yo quiero decir 1 elevado a 1 es 1, ¿cierto? 1 elevado a 3, que significa 1 por 1 por 1, sería 1 nuevamente. Y el 1 elevado a 100 también, pero no vamos a estar escribiendo 100 veces 1 por 1 por 1 para recordar. Por eso existen estas propiedades que son unos resúmenes, ¿ya? Entonces, recordemos, el 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. ¿Ya? Ustedes pueden ver un paréntesis súper grande con harto ejercicio, y todo ese paréntesis elevado a un 0 o a un 1, entonces tienen que tener claro qué hacer. Toda potencia de exponente 0, ¿qué pasa con ella? Cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Cualquier número, chiquillo. El ejemplo que vemos, el 3 elevado a 0 es igual a 1. El 100 elevado a 0 es igual a 1. Un signo negativo elevado a 0 también es igual a 1. ¿Ya? ¿Cómo les explico? A veces en la guía anterior había un resultado, un ejercicio, perdón, con un paréntesis con muchas operaciones adentro. Pero el que se daba cuenta, sobre el paréntesis estaba elevado todo a 0. Y eso, automáticamente, todo el resultado iba a ser 1. Era perder el tiempo e intentar multiplicarlo de adentro. Y la última potencia que vamos a recordar es potencia de exponente elevado a 1. Cualquier número elevado a 1 siempre es el mismo número. ¿Y aquí quiere decir? Si el 3 lo elevado a 1, mi resultado siempre va a ser 3. El 100 lo elevo a 1, mi resultado siempre va a ser 1. Perdón, 100. El menos 5 elevado a 1 siempre va a ser menos 5. ¿Ya? Ya que sabemos esto, podemos resolver estos ejercicios. Lo que hablamos delante. 0 elevado a 81, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Cierto? ¿Y qué propiedad estaríamos ocupando acá? Base 0. Base 0, ¿cierto? La primera. Menos 1 elevado a 41. ¿Qué resultado me va a dar? 1, ¿cierto? Pero recuerden. 1. Perfecto. La Paz me contestó. Más 51 elevado a 0. ¿Cuál ocuparía acá? ¿Qué propiedad? Potencia de exponente 0, ¿cierto? Y el resultado es 1. 1. Más
35 elevado a 1, nos referiríamos a la potencia de exponente 1, ¿cierto? A esta propiedad, y el resultado simplemente sería el mismo número. Y luego, cuidadosamente, sumamos y restamos los positivos y los negativos, y el resultado en este caso serían 35. ¿Ya? Continuamos. Ya. Chiquillos, todas esas cositas que le estaba mencionando el profesor Reinaldo y el profesor Ricardo son recuerdos de la guía anterior, es para refrescar la memoria. Eso ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, habíamos trabajado con ejercicios de este tipo. Entonces, lo que hoy queremos presentarles son las propiedades de potencia que son aplicables para toda clase de casos, que son 6 propiedades. Bueno, en realidad 7, pero ahí la última que nos va a explicar el profesor Reinaldo al final se descompone en 2 propiedades, ¿ya? Entonces lo importante es manejar estas propiedades, aprendérselas. Estas propiedades, chiquillos, tal vez les compliquen un poquito al principio, pero estas propiedades son usadas de aquí a que ustedes salen de la universidad. Ustedes en cualquier asignatura que tiene que ver con matemáticas, usan estas propiedades, ¿ya? Entonces es importante que las vayan sabiendo. Son unas propiedades bases para muchas otras asignaturas, para otros temas que vienen después, ¿ya? Entonces la primera propiedad, chiquillos, es la multiplicación de potencias de igual base, ¿ya? Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos que lo que deben aprenderse es la palabrita, el resto, las palabras que están abajo. Cuando multiplicamos potencia igual base, ¿qué se hace? Se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, a veces se me olvida la propiedad con letra. Ustedes la ven con letra ahí, a elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más m. Entonces, recordar todo eso es complicado, pero uno puede recordar potencia de igual base, conservo la base, sumo los exponentes. Eso es lo que tienen que aprender. La mayoría de los alumnos que ven bien este tema, recuerdan por siempre eso. Igual base, conservo base y sumo exponente. En general, chiquillos, en las potencias, en muchas propiedades, cuando algo es igual, se conserva, ¿ya? Y ustedes se van a fijar que eso es así en las 4 primeras propiedades. Lo igual se conserva, entonces eso ya tengo que ir internalizando y sabiéndolo bien. Entonces, fíjense el primer ejemplo. Tenemos 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3. Uno podría resolverlo directamente y decir que 3 elevado a 2 es 9 y 3 elevado a 3 es 27 y multiplicar 9 por 27. Se puede hacer perfectamente. Pero como estamos ejercitando esta propiedad, nosotros decimos, tenemos igual base, conservamos la base. La base es 3, la conservamos. Y los exponentes los sumamos. Sumamos el 2 más 3, quedaría 5. Entonces, el resultado de esa potencia es 3 elevado a 5, que si nosotros la desarrollamos, sería multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3, es 243. ¿Ya? En este tipo de ejercicios no hay mucha utilidad, pero cuando trabajamos en el álgebra, ahí sí que tenemos utilidad, porque en el álgebra generalmente tenemos que minimizar las expresiones. Entonces, si nosotros tenemos x elevado a 3 por x elevado a 6, ¿eso qué es lo que es? Es una multiplicación. ¿Multiplicación de qué? Multiplicación de potencia. ¿Y qué característica tienen? Igual base. Entonces, esto es una multiplicación de potencia de igual base. ¿Qué debo hacer? Conservar la base, que es x, y sumar los exponentes. 3 más 6, 9. Entonces, chiquillo, que no se le olvide, multiplicación de potencia igual base, conservo base, sumo exponente. Esa es la clave. ¿Ya? Pasamos a la segunda propiedad que nos va a explicar el profesor Ricardo. Profesor Ricardo, ¿está por ahí? No, no está por ahí. Se la voy a explicar yo entonces, chiquillo. Ahora sí. Ya. Ahí llegó el profesor Ricardo. Ahora sí. Ya. Tenía el micrófono apagado, disculpen, aquí estamos. Ya, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Ya, chiquillos, tal como la propiedad anterior, acá también hay una situación muy parecida. Fíjense que dice multiplicación de potencias de distinta base, pero igual exponente, ¿ya? Cuando tenemos el mismo exponente, lo que tenemos que hacer es multiplicar las bases, que son diferentes, y ambas elevarlas al exponente que ya estaba repetido. Fíjense en el ejemplo que hay ahí. 5 elevado a 2 por 3 elevado a 2 también. Entonces tomamos las bases
las agrupamos en un paréntesis, las dejamos expresadas como una multiplicación y mantenemos el exponente, ¿ya? Si se dan cuenta, es una forma diferente de expresarlas, nada más, y en algún momento vamos a encontrarle una buena utilidad a esto, ¿ya? Seguramente en el álgebra vamos a encontrar mucha más utilidad que en solamente la parte numérica, y también, si se dan cuenta, es una forma de minimizar la expresión. Fíjense en el segundo ejemplo de abajo, dice 3 elevado a 51 por 2 elevado a 51, agrupamos las bases en un paréntesis, la dejamos expresada como un producto, 3 por 2 elevado a 51, y se dan cuenta que al final se reduce la expresión, y tenemos ahora que 3 elevado a 51 por 2 elevado a 51 se reduce la expresión 6 elevado a 51. Entonces, en consecuencia, mantenemos el exponente y multiplicamos las bases. Es muy, muy parecida a la primera propiedad. Así que a continuación pasamos a estudiar la tercera propiedad, que la va a explicar el profesor Reinaldo. Ya, Reinaldo. Chiquillos, no se desconcentren escribiendo en el chat cosas que no corresponden. Ya Darwin, la talla de la que escribió Darwin, desconcentra a los demás, ¿ya? Así que eviten escribir solamente cuando tengan alguna duda. Ya, tíos. División de potencia de igual base. Es muy similar a lo que el profesor Héctor nos contó delante. Solamente que ahora es división. ¿Ya? El profesor Héctor dijo la multiplicación de potencia de igual base. Es como lo mismo con un poquito de agregado nomás. Dice, cuando dividimos potencia de igual base, se conservan las bases y se restan los exponentes. ¿Ya? Si nos encontramos con dos divisiones de potencia con la misma base, solamente va a bastar restar los exponentes. ¿Ya? Algebraicamente se anotaría a elevado a n es igual dividido a elevado a m. Si se dan cuenta, es una división de base iguales, pero con distintos exponentes. O bien, o en una fracción, ya que una fracción también es una división. Tiene las bases iguales y los exponentes distintos. ¿Qué hacemos? Conservamos la base, el a, y restamos los exponentes. N menos m. Veamos un ejemplo con números para que no se asusten. 4 elevado a 5 dividido 4 elevado a 7. Se dan cuenta, tenemos la misma base. Lo podemos expresar como una fracción. O bien, hacer inmediatamente la operación que corresponde. Conservamos la base, que serían 4, y restamos los exponentes. Al 5 le resto 7. 5 menos 7. Sigo conservando la base, y hago la operación de los exponentes. 5 menos 7 es una operación con un signo negativo. Se restan y se conserva el signo del mayor. En este caso sería menos 2. Algebraicamente, x elevado a 9 dividido x elevado a 5. Las bases son iguales. Las bases se llaman x. Conservo la x. Y los exponentes los resto. 9 menos 5 sería 4. Entonces, una división de potencia de igual base solamente basta con conservar la base y restar los exponentes. Ya. Seguimos con la cuarta propiedad, chiquillos, que es división de potencias de distinta base e igual exponente. Si ustedes se fijan, ya llevamos 4 propiedades y nos marean un poquito, por eso es importante diferenciarlas y tener una listita solamente con las propiedades e ir viendo qué son iguales. De las 4 propiedades que hemos visto hasta el momento, incluyendo esta, hay 2 propiedades que tienen igual base y 2 propiedades que tienen igual exponente. De las 2 propiedades de igual base hay multiplicación y división. En la multiplicación conservo la base y sumo exponente, en la división conservo base y resto exponente. Esa es la diferencia. Y cuando tienen igual exponente, como en este caso la división, conservo el exponente y las bases se dividen, ¿ya? Yo les mencionaba al principio que siempre cuando hay algo igual se conserva, ¿ya? Entonces, en esta propiedad, chiquillos, se conserva lo que es igual. ¿Y qué es lo que es igual? El exponente. Se conserva el exponente y las bases se dividen. Entonces, como ustedes ven aquí en el ejemplo, 10 elevado a 3 dividido 5 elevado a 3, si ustedes lo calculan eso, lo pueden hacer, pero le van a dar números grandes. 10 elevado a 3 es 1000 y 5 elevado a 3 es 125. Entonces,
es mejor aplicar la propiedad, conservo el exponente que es 3, y las bases las divido. 10 dividido 5 es 2. Entonces, el resultado de todo eso que se veía más grande es 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3 es 8. ¿Se fijan? Entonces es mucho más fácil resolverlo. El segundo ejemplo, 10 elevado a 6 y 5 elevado a 6. Se conserva el 6 y se dividen las bases. 10 dividido 5 es 2, entonces sería 2 elevado a 6, que es 64. Entonces esa sería la cuarta propiedad. Muy bien. Ya, chiquillos, estamos en la penúltima propiedad ahora, que se llama potencia de una potencia. A ver, ¿por qué se llama potencia de una potencia? Voy a dar la palabra para que alguno de los chiquillos me diga por qué cree que se llama potencia de una potencia. ¿Alguien quisiera comentar así cortito? Mira, está viendo. Qué gusto. Potencia de una. Potencia. A ver, Pablo. ¿Quién se atreve a ver? ¿Por qué se llama la potencia de una potencia? Porque es una potencia elevada al doble, algo así, creo. Muy bien. Muy bien. ¿Quién habló ahí? La Prisi, la La Avellano. Prisi. Muy bien, Prisi. Fíjense bien que si no consideramos el paréntesis, tenemos P elevado a 3. Eso ya es una potencia, ¿cierto? Ahora la cubrimos con un paréntesis y le ponemos otro exponente. He ahí el nombre, potencia de una potencia. Y simplemente lo que tenemos que hacer acá es mantener la base y multiplicar los numeritos pequeños, los exponentes. Y vamos a darnos cuenta que se simplifica bastante la situación, ¿ya? Ahí tenemos P elevado a 3, la primera potencia, todo eso elevado a 2, y nos va a quedar P elevado a 6, porque multiplicamos los exponentes. ¿Ok? Simplemente es eso. Aquí tal vez la complicación era lo que la Prisi nos comentó. Saber por qué se llama así, y son dos potencias que hay en una, ¿ya? Eso simplemente es chiquillos. ¿Tenemos algún ejemplo por ahí, parece? No, no. Ahora tenemos la última de las propiedades, que seguramente es la que más les complica mucho a los estudiantes, ¿ah? Pero aquí Reinaldo va a tratar de simplificar esto. Ya, Reinaldo. Ya, chicos, nos vamos con la última propiedad. Como dice el profesor Ricardo, es como la que a veces siempre se olvida, la dejamos de lado. Potencia de un exponente negativo. ¿Ya? Ahora, vamos a mirar. Se pueden dividir en una base entera, cuando solamente la base es un número y el exponente es negativo, o bien cuando una base es racional, que es una fracción, ¿ya? Con su exponente negativo. Vamos a verificar primero la de la base entera. Cuando un número está elevado a un signo negativo, nosotros tenemos que aplicar la siguiente método. Primero, ese número lo vamos a transformar en una fracción. En el numerador va a haber un 1, y en el denominador va a ser la base que nosotros tenemos, 3. Y todo eso lo vamos a elevar a la potencia positiva. Y a solamente hacer este cambio, este pequeño cambio, hace que la potencia desaparezca y se transforme en una potencia positiva. Luego de eso, como se mencionó en las primeras diapos, cuando una fracción está elevado a una potencia, tenemos que hacerlo por separado, ¿cierto? Elevar el numerador a la potencia como el denominador a la potencia. 1 elevado a 2 siempre va a ser 1, con la propiedad que ya vimos. Y 3 elevado a 2 lo podemos anotar acá, y podemos anotar el último resultado, que sería 1 partido por 9. ¿Ya? Todo lo que se ve acá arriba, que es quizás un poquito más enredado, se simplifica en lo siguiente. ¿Ya? Cuando un número sea base y el exponente sea negativo, tenemos que hacer un pequeño cambio. El primer cambio es transformar ese número en una fracción con un número 1 como numerador. Y luego el exponente cambiarlo a positivo. Y después, en este caso, continuar hacia el lado ya aplicando las propiedades que nosotros conocemos. Por separado, elevar al cuadrado y luego encontrar el resultado final. Esa es la primera. ¿Ya? Ahora,
¿Qué pasa cuando la base es racional? Cuando hay una fracción y un exponente negativo. ¿Qué hacemos? Si vamos verificando aquí algebraicamente, nos damos cuenta que esta fracción AB ya no está en la misma posición. Está el B en el numerador y el A en el denominador. Y el exponente automáticamente pasó a positivo. Luego desarrollamos la potencia como corresponde en una fracción, el B elevamos al exponente y también el A elevamos al exponente, ¿cierto? Ya, vámonos a los números para que veamos el ejemplo. Ahora, tenemos 2/3 la fracción elevado a un exponente menos 5, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? El primer caso, tenemos que invertir la fracción, ¿cierto? Esto lo vamos a invertir. 2/3 automáticamente lo damos vuelta y quedaría 3/2. ¿Qué pasaba con el exponente? Si ya era negativo, ahora pasaba a ser positivo. Luego desarrollamos cada potencia por separado, 3 elevado a 5, y en el denominador 2 elevado a 5, y encontramos su resultado. Serían 243 y 32. ¿Ya? Bueno, esto hasta el momento son las propiedades que queremos presentarlas. ¿Ya? Si se dan cuenta, cada propiedad tiene su ejemplo, que es para nosotros mucho más fácil verificar los ejemplos, ¿ya? Que quizás comprender un poco la parte algebraica, ¿ya? Así que cualquier duda, ahora en adelante nos pueden hacer a nosotros igual. Yo entendí eso del exponente negativo, de la paz. Paz, vamos de nuevo. Cuando hay un exponente negativo, nos podemos encontrar dos situaciones. Una, que sea una base solamente un número o una fracción. Ya tenemos que tener claro. Cuando es solamente un número, basta con colocar un 1 siempre y la base transformarla como denominador. Y el exponente pasa automáticamente a ser positivo. ¿Ya? Pero en cambio, cuando hay una fracción y un exponente negativo, el paso que tenemos que hacer es invertir la fracción. 3/2. Y el exponente pasa a ser positivo. Y después, en este paso, hacerlo por separado. 3 elevado a 5, 2 elevado a 5. Como aquí también. 1 elevado a 2, que siempre va a ser 1, y 3 elevado a 2. Ya. Chiquillo, como la intención de nosotros es que ustedes lo aprendan esto, pero al revés y al derecho, recuerden que le enviamos a todos los cursos primeros por su grupo de WhatsApp, le enviamos el link del grupo de apoyo de matemática por WhatsApp, donde vamos a estar el profesor Reinaldo, el profesor Ricardo y yo conectados todo el día, y en general estamos siempre en ese grupo, no nos vamos saliendo, así que cualquier duda que tengan, esa misma de Paz, si Paz sigue sin entender, ustedes escríbanos al grupo y le mandamos un audio cada uno, le mandamos todo audio, le hacemos ejemplo. De esa forma estamos trabajando con los chiquillos para que vayan entendiendo, porque la idea es que si alguien tiene duda, lo entiendo de cualquier forma, ¿ya? Las propiedades, las 6 propiedades que hemos visto, chiquillos, yo sé que algunos en el chat escriben que hay algunos que no tienen dudas, que se ve fácil, pero hay otras personas que les cuesta más entenderla porque al introducir el álgebra ya, nosotros hasta el momento estamos trabajando solamente con números, con aritmética, y al introducir el álgebra se pone un poquito más difícil trabajar con letras. Entonces, la idea es que nosotros les vamos a ir explicando todo esto. Todo esto que está aquí, estos ejemplos están en la guía Word que se le envió a ustedes por su grupo de WhatsApp, ¿ya? Y va a ser aplicable en el formulario que ustedes tienen que responder ahora terminando la clase. La idea es que ustedes entren ahí, hay 14 preguntas relacionadas a esto mismo, que las 14 preguntas las vamos a mostrar acá. Y nosotros no las vamos a resolver, sí, porque la idea no es que las resolvamos y les demos la respuesta. Lo que nosotros queremos hacer ahora es mostrar las preguntas que vienen en el formulario y ir preguntando a ustedes que nos vayan dando no la respuesta, sino que la indicación de qué propiedad podemos usar para ir dándole pistas, dándole luces a los otros compañeros de qué podemos hacer. Esa era la idea, colega, ¿cierto? Sí, yo quería comentarles también
a los chiquillos que no entendieron la última propiedad, decirles a ellos que no se aflijan porque en realidad esa es la propiedad más complicada, la que más cuesta entender, pero a medida que va pasando el tiempo y la práctica, se hace mucho más amigable practicar con esa propiedad y la palabra clave es invertir. Ustedes se van a dar cuenta que esa palabra se va a repetir harto. Invertir, 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 y no se preocupen tanto porque no lo entendieron bien ahora. El aprendizaje tiene que ser gradual y de a poco, así que tranquilos nomás, eso nomás, ¿ya? Antes de comenzar con la actividad. Ya, entonces chiquillos, comenzamos ahora con los ejercicios del formulario, que después queremos que ustedes los vean, pero ahora los vamos a mostrar por acá nada más. Entonces, el número 1 es un poquito que da como para discusión, se ve simplecito, pero puede alguien marearse un poquito. Si elevamos un número negativo a 3, el resultado es. No nos están preguntando cuál es el resultado, sino que nos dicen el resultado es negativo, positivo, 0, o no se puede saber. Entonces, no quiero, nosotros queremos ahora que ustedes participen, chiquillos, y que nos vayan dando algunos tips a sus compañeros para resolver esto, pero sin dar el resultado, ¿ya? ¿Quién puede opinar algo respecto al ejercicio 1? ¿Quién puede darle un tip a sus compañeros? Cuando el número es, Ya, vamos. cuando un número es impar es negativo y cuando el número es par es positivo. Ya. ¿Sí? Sí, esa es una regla que vimos en una de las clases anteriores. Ella no ha dado una respuesta ni nada, pero nos recuerda una regla de clases anteriores que vimos que cuando tenemos una base negativa y está elevada a un exponente par, el resultado siempre es positivo. Y cuando es impar, el resultado es negativo. Eso es recordar una propiedad anterior. Perfecto. Y eso ya nos puede ayudar bastante a resolver ese ejercicio, ¿cierto? Profesor Ricardo va a leer el 2 así rapidito. Muy bien, Jenny. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? ¿Ya? Fíjense que tenemos 3 igualdades. Tenemos 3, me aparece un mensaje aquí que estoy sin conexión. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Si se le escucha, Tenemos 3 igualdades y nos partamos por la primera. ¿Quién se refiere al número 1? ¿Será verdadero Toda eso? buena. Nada, mentira. ¿Por qué? A ver, ¿en qué hay que fijarse para hacer esto? Yo creo A que ver, aquí están chiquillos, ¿alguna involucrados. idea? Es algo de lo que habló el profe Reinaldo antes, yo eso veo involucrado en esa parte. ¿Hay Se le corta la voz, se le nota la mala conexión. Sí. propiedades acá que aplicar o no hay propiedades? A ver, chiquillos, somos hartos. ¿Quién se Anda pronuncia? mal, BTR. Si hay propiedades. A ver, muy bien. Ya, chiquillos, el profesor Ricardo está con unos problemitas de conexión. Bien. Por ejemplo, en la 1 hay propiedades o no. Tenemos una base 1, un exponente 2. ¿Quién quiere opinar acá? A ver. yo creo que en igualdad de condiciones también, en igualdad, en igualdad al tener el último resultado, porque todo número multiplicado por 1 va, todo número elevado, todo número con base de 1 va a ser 1, Muy y bien. todo número elevado a 0 va a ser 1. Bien, muy bien ese análisis, me gustó. Por lo tanto, ya tenemos claridad con respecto a la 1 en base a lo que dijo el compañero. Y la otra se van resolviendo de la misma forma, pues así que ahí Sí. los dejamos a ustedes Sí. cranear de esa forma. Vamos avanzando. Vamos avanzando. En la tercera hay que usar una de las propiedades vistas. ¿Quién nos puede indicar cuál es la propiedad que hay que usar ahí? No el resultado ni nada, queremos saber solamente cuál propiedad podemos usar. Bases iguales. Exactamente. ¿Se fijan qué facilitó darse cuenta que son bases iguales? Esa es una... Multiplicación.
Exacto. Eso de sumar los exponentes. Exactamente, Exacto. muy bien. Multiplicamos igual base y sumamos exponente. Eso. Muy bien, sigamos a la siguiente. Ya. ¿Quién nos puede indicar qué propiedades detectan ahí? ¿A qué le daríamos primero prioridad? ¿Al paréntesis o a una multiplicación? Al paréntesis. Paréntesis. Perfecto. ¿Y qué propiedad se ve en el paréntesis? La de multiplicar los exponentes. No Es- hay potencia de una potencia. Exacto. Muy bien, Jenny. Jevi. Y el compañero también que habló, BM. También Tendríamos, acertaron. Los dos buenos comentarios, chiquillos. es una potencia sobre potencia, primero tendríamos que desarrollar el paréntesis. ¿Y cómo se desarrollaban las potencias sobre potencia? Multiplicando. Los exponentes, ¿cierto? Y se conserva la base. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Mantener la base. Exacto, porque es una multiplicación, ¿cierto? Y ahí tendríamos que sumar los exponentes. Bien. Ya. Pasamos a la siguiente, que hay dos cosas ahí que están en ese ejercicio. De partida hay una división de potencia de igual base y también hay un exponente negativo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí en esa división? ¿Cuál es la operación principal? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién puede ayudar a sus compañeros que les cuesta más un poquito? ¿Se más difícil ahí? Profesor Ricardo, ¿me puede ayudar? ¿Qué podremos Sí. hacer ahí? A ver, yo les voy a dar una pista, chiquillo. Uno de los caminos, seguramente el camino más fácil, podría ser aplicar la propiedad. ¿Tenemos igual base? ¿Sí o no? Sí. Eso. Entonces, ¿cuál es la propiedad que habla sobre la división de potencia de igual base? ¿Qué me dice la propiedad? Escucho. Que se restan los exponentes. Muy bien. Entonces nos quedaría n elevado a 3 menos 4. Y podemos aplicar un aprendizaje pasado ya, ¿cierto? Ahí. ¿Qué pasa cuando chocan dos signos negativos menos con menos? Se pasan a positivo. Eso, muy bien. Entonces por ahí va la cosa. Por ahí va el camino, chiquillo, para hacerlo. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Ya, ¿qué tenemos acá? Números de igual base. Eso, muy bien. Entonces la primera parte, tenemos que aplicar la propiedad de las potencias, multiplicación de potencias de igual, escucho. Base. Igual base. Eso. Y después nos quedaría una suma de potencias y podríamos aplicar la definición de potencia más. ¿Ya? Y listo. Y debería salir sin grandes problemas eso, chiquillos. Sin grandes problemas. Sí. Entonces al principio nos quedaría 10 elevado a 4 por 10 elevado a menos 3. Mantenemos el 10. Sumamos un número positivo con un número negativo. Aprendizaje de la clase anterior. Ya. Hasta ahí nomás los dejamos. Ya, chiquillo, en el 7 hay una... ¿Qué propiedad usamos ahí? ¿Qué es igual en el ejercicio 7? Exponentes son iguales. Exponentes. Exponentes iguales, muy bien. Entonces, es una... Hay un ¿Quién nos- pequeño error, profesor Héctor, pero ese por debería ser un poquito más abajo, ¿ya? Para que no se Ah, confunda. sí. Sí, está abajo, pero No va en la exponente, para que no se confundan, debería ser un poquito más abajo. se corre. entiende sí que es multiplicación de igual exponente. Entonces conservamos el exponente y la base la multiplicamos. En el 8, ¿quién nos puede decir qué propiedad hay en el 8? ¿Alguien habló de esa propiedad? Potencia sobre potencia. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué se hacía en ese ejercicio de potencia sobre potencia? Multiplicar la Se potencia multiplicar que lo tenía de- la base. No, se multiplican los exponentes. Y ahí Perfecto. tenemos que recordar la propiedad de número entero, de multiplicación de número entero. ¿Qué pasa con la multiplicación de dos números negativos? Se pasan a positivo. Positivo. El resultado sería positivo. Bien. Exactamente, bien. chiquillos. Muy bien. El 9, ahí hay algo de lo que explicó el profesor Reinaldo.
¿Cuál era la clave de esa propiedad? Profesor Ricardo usó una palabrita cuando dijo la clave de esta propiedad es Intercambio. Invertir. invertir, Invertir. intercambiar, ¿cierto? Invertir. Invierto y el exponente queda positivo. Y desarrollo como una normal. ¿Se fijan que al aplicarla es mucho más fácil que al ver todos los números y la simbología de las propiedades? Aplicado es mucho más simple. El ejercicio 10, igual es una de las que puso el profesor Reinaldo. Tendríamos que invertir Transformar en en una fracción, ¿cierto? Sí, Ahí aparece el 1. ¿Y qué pasaría con el exponente? Quedaría positivo, ¿cierto? sí. Ya. Chiquillos, los últimos 3 ejercicios les voy a dar una pasadita rapidita porque ya estamos en la hora. Si se fijan en el último ejercicio, hay un paréntesis, una división y una multiplicación. Lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis, ¿cierto? Y Sí. dentro del paréntesis hay una multiplicación, entonces conservamos base, sumamos exponente, y después resolvemos la división. Que la división es conservar base y restar exponente. En el ejercicio número 12, que se ve súper complicado, pero aquí hay algo que el profesor Reinaldo mencionaba. ¿Qué pasa cuando Está elevado a tenemos... 0. Exacto. O sea que todo queda en 1. Exacto, esa es la clave, muy bien. Cuando tenemos muchas cosas elevadas a 0, el resultado de todo eso queda en 1, así que ya se simplifica bastante el problema. Así que ese tip les puede servir. En ese ejercicio tenemos multiplicación y división, pero de igual base. Así que conservamos la base y sumamos los exponentes en el caso de arriba y después los restamos. ¿Alguien tenía una duda? ¿Quería hablar? Ya, y para finalizar, chiquillos, el ejercicio 14 está un poquito más complicado, pero un poquito nomás porque hay que hacer un reemplazo algebraico. Me dan un valor de A, de B y de C, y me preguntan cuánto es A por B por C. Entonces ustedes tienen que reemplazar el valor de A, multiplicarlo por el de B, y después por el de C. Y si ustedes se fijan, le va a quedar una multiplicación de 3 cosas que tienen igual exponente. Entonces, Igual base. igual exponente, no, la base no es igual. Y ni No, siquiera... porque son negativos. Sí, y ni siquiera... es uno negativo, uno positivo y otro con paréntesis. Entonces, lo que sí tienen es igual exponente. Pero también lo pueden hacer desarrollándolo de uno en uno. Desarrollan cuánto es 2 elevado a menos 2, desarrollan cuánto es menos 2 elevado a menos 2, y desarrollan la C también, y después multiplican ambos resultados. Ya, chiquillos, cualquier duda sobre todo ese ejercicio nos van preguntando por el grupo de WhatsApp, y nosotros ahí les vamos dando explicaciones, no solamente en audio, explicándole acá, sino que les damos explicaciones en papel igual, o ahí grabamos algún videito, usamos las estrategias que sean para ir ayudándonos. Chiquillos, espero que les haya servido de algo la clase, que lo hayan entendido, y para finalizar, les proponemos una actividad de reflexión, que esta actividad no es obligatoria, pero nos gustaría que todos la desarrollaran, ¿ya? Que tiene mucho que ver con la actividad que empezamos al principio, cuando el profesor Reinaldo apostaba 1 peso, 2 pesos, 4 pesos, pero de repente se vio que en 20 días él tenía que pagar 1 millón de pesos, ¿ya? Por el poder de las potencias. Entonces, la actividad de reflexión que les dejamos es: ¿sabías que podrías llegar a la luna sentado solamente sobre una hoja de papel? Sobre una hoja de papel, chiquillo. Si fuera posible, podríamos llegar a la luna. ¿Qué datos les damos para saber esto? Que la distancia de la Tierra a la Luna es de 384.400 kilómetros y que el grosor aproximado de una hoja de papel es 0,001 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que ustedes tomen una simple hoja de papel, aquí hay una hoja de papel, y yo le hago un doble. ¿Se fijan? Yo le hago otro doble. No se pueden hacer más de 7. Yo le hago otro doble. Y cada vez que le voy haciendo doble, se van aumentando. Pero, ¿quién dijo eso? Vicente, ¿no? ¿Alguien dijo que no se puede hacer más de 7? Pero inténtelo. Miren, yo un año hice esta actividad con un curso y les pedí a los chiquillos que doblaran una hoja, y me van a creer que apareció uno con un martillo. Andaba con un martillo en la mochila. Llegó a los 8 dobleces. No recuerdo si fueron 8 o 9.
que se pueden hacer organizadamente, pero ahí ya es muy complicado. De hecho, el récord mundial es de 12 o 13 dobleces. Pero si esto fuera posible, chiquillos, el papel cada vez va creciendo más. Y al lograr un cierto número de dobleces, podemos sentarnos arriba de este papel y llegar a la luna, si fuera físicamente posible. Entonces, les pedimos a ustedes reflexionar sobre esa actividad, hacer unos cuantos cálculos, que tampoco es tanto, y contarnos a nosotros en el grupo de WhatsApp o por correo a cada profesor de la asignatura cómo les va con eso. ¿Ya? Yo por mi parte me despido, espero que la clase le haya gustado, que le haya servido en algo, y les doy el paso a mis compañeros para que se despidan. Chao, chiquillos. Espero que Chao. se entendió un poquito. Chao, profes. Chao, profe, cuídese. Chao, Hasta profe. la Chao, próxima. profe. Profe, buenas Sí, noches. cuídense. Hasta la próxima. Chao. Estuvo buena, Chao, estuvo Robert, buena. Alexis, Mariano. Chao. Hola. Adiós. Hola y chao. ¿Cómo se Hasta la la Buenas próxima. noches. Buenas noches. ¿Cómo se sale de Oh, esto? chicos, no, ya se fueron. ¿Qué? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Sí. ¿Y qué pasó? Se nos olvidó pasar lista, pero ya salió más de la mitad. Ponga todos presentes, listo. Profe, nos Pero vemos. Ya, no no hay queda un problema, no hay listado. Sí, problema. cuenta. Profe, pero grabaron la cuestión, pues ahí aparece o no. Sí, pero en la grabación salen solamente los nombres que están, que van Hablando. hablando. Porque como tenemos la Ah. pantalla compartida. Ya, pero no se preocupen, chiquillos, si no hay problema. Si, lo importante es que la clase, por lo menos, yo me voy satisfecho, estuvo muy buena. Ya nos vemos, hasta luego. Fue buena. Ah, chao, profe.